¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a estos podcasts, estas conversaciones desde la Universidad Católica Andrés Bello para hablar sobre economía y derechos humanos y bueno, la vinculación que tienen dos términos que para muchas personas como que no tienen mayor conexión, pero que vamos a ver, como lo hemos visto en nosotros, las profundas conexiones que hay entre estos dos conceptos, entre estas dos áreas de la vida humana. Hoy nos acompañan, al igual que en las otras oportunidades, bueno, gente de altísimo nivel para hablar, en el caso de hoy, sobre el futuro, tanto de la economía como de los derechos humanos. Me acompaña también pues María Claudia Falanelli, la coconductora de estos espacios. Y Bienvenido. nos tenemos hoy como invitados a Carla Serrano, socióloga, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, y además una mujer especialista en derechos humanos, niñas, adolescentes y lo que tiene que ver con ese sector de la población que es fundamental para el presente y desde luego para el futuro. Y también nos acompaña Daniel Laúd, economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Central de Venezuela y también del IESA. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos hoy por aquí. Sí, Igualmente para nosotros. un poco Encantada de estar hablar, acá. este es un tema bastante, digamos que en el que podemos ser o muy optimistas o muy fatalistas. Venezuela es un país con o sin futuro en materia de derechos humanos y economía. No sé quién quiere empezar con su opinión o sobre a desarrollar el tema. Podríamos empezar quizás por la economía. Ok, bueno, yo particularmente soy un optimista de largo plazo, ¿ok? Pero creo que en este momento no se puede ser optimista muy en el corto plazo, ¿no? O sea, Okay. esa es mi visión de la economía, ¿no? Y bueno, y la razón de eso es porque Venezuela está transitando por un periodo complicado, ¿ok? Dado que no, o sea, salimos de la hiperinflación y no se hicieron los ajustes que se debieron haber hecho en el momento en que se salió de la hiperinflación, y por esa razón creo que la economía no está lo suficientemente acomodada para soportar un crecimiento de ¿Qué se ha largo debido plazo. haber hecho? O ¿Qué se sea, debió? salimos de la hiperinflación Hay, y cuáles han sido los pasos que hay dos se han debido hacer. hay dos versiones al respecto, ¿no? O sea, los economistas más tradicionales dicen que debimos haber pedido un auxilio al fondo y pedir más aumento de la deuda y hacer un programa de ajustes como el que inicialmente hizo Carlos Andrés Pérez en el año 89 y como el que también hizo Caldera en el año 96 después del corto control de cambios que tuvo él entre 94 y 96 después de la crisis financiera. Y bueno, yo no soy muy partidario de hacer cosas así, ¿okay? Porque no creo en ese tipo de paquetes, ¿okay? Y soy más partidario de que el gobierno se reduzca de tamaño, ¿okay? Que es lo que creo que debería ser, porque el gobierno venezolano, el Estado venezolano es demasiado grande. Yo a veces lo comento en las clases, le digo a los alumnos que el Estado no cabe en el país, ¿okay? Es tan grande que no cabe en el país, entonces hay que reducirlo, ¿no? Lo que se redujo fue la población, con el montón de gente que se nos fue, ¿no? Sí, bueno, y eso también es fatal para el gobierno, porque si tú tienes menos población, tienes menos recaudación, y entonces tienes más razones todavía para disminuir tu Sí, pero tamaño, también ¿no? tienen menos necesidad de satisfacer, o sea, menos gente a la cual satisfacer sus necesidades, o no. Sí, pero igual la gente que queda es gente que es pobre, ¿no? Y gente que tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, los más viejos no se fueron, ¿ok? Y los más viejos tienen necesidades que no tienen los jóvenes, ¿no? Y los que se fueron los jóvenes, que son los que menos necesidades tienen. Entonces, eso complica mucho el panorama, ¿no? ¿Ok? En lo particular creo que lo óptimo sería que el gobierno redujera su tamaño, que el gobierno redujera gastos y redujera impuestos, ¿okay? Y que se enseriara, ¿no? O sea, que tratara de tener equilibrio fiscal para que el país crezca solo y que abra oportunidades, ¿no? O sea, que no intervenga tanto la economía y que permita al sector privado funcionar, ¿no? Hablamos de la gente que se fue, muchos de los que se quedaron también fueron los niños, se quedaron los viejos y se quedaron los niños, Carla, y en unas condiciones bastante complicadas, ¿no? Precarias. En estos tiempos. ¿Cómo ves el panorama y el futuro de esos niños sobre todo? Bueno, en el tema de la infancia y la adolescencia venezolana tenemos de todo un poco, porque en efecto hay un grupo que salió
y que, bueno, justamente por no tener acá visión de futuro, proyecto de vida, todo, digamos, el tema aspiracional muy mermado, salieron buscando otras opciones, ¿no? Pero acá también se han quedado muchos niños, ¿no? Y para nosotros los que trabajamos el área, por ejemplo, entre otras categorías, nos preocupa muchísimo los casos de los niños que se quedaron separados, que no están acompañados de sus familias y que realmente no están recibiendo una atención integral apropiada, adecuada, lo cual va a tener serias consecuencias en el corto, en el mediano y en el largo plazo para el país, ¿no? Porque obviamente están expuestos a una infinidad de vulneraciones y amenazas a sus derechos humanos, a sus derechos fundamentales, y bueno, se están haciendo solos, se están haciendo a sí mismos, ¿no? Eso, por supuesto, sabemos el tema, lo complicado que es tener cifras en el país, Sí. tener las mediciones. Eso es súper difícil. Siempre tenemos algunos datos parciales en función de investigaciones que se hacen en la academia, que hacen organizaciones de la sociedad civil, y no te puedo dar cifras precisas, pero sabemos que el fenómeno de la explotación laboral infantil se ha incrementado, el fenómeno quizás, una expresión más coloquial como la mendicidad, por supuesto asociado al tema de la migración forzada, el fenómeno de la trata de personas, o sea, han habido cualquier cantidad, hay como toda una paleta de situaciones de amenazas muy fuertes y considerables a la integridad física, personal y emocional de los niños, que es tremendo, ¿no? Y lo más preocupante y lo más dramático es que sea todo un dolor o toda una situación frente a la cual lo que hay es una respuesta de indolencia gubernamental, porque realmente no se han implementado ni políticas, ni planes, ni programas que atiendan a esta población como debería ser atendida. ¿Cuánto de futuro se puede planificar o proyectar en una situación económica como la de Venezuela? Upa. Ok, creo que muy poco, ¿no? O sea, lo que dice Carla es muy cierto de que no hay cifras, ¿no? Y de hecho el Banco Central esconde muchas de las cifras, ¿no? O sea, por ejemplo, antes tú entrabas ¿cómo se llama? Y solicitabas el Producto Interno Bruto y te salía desglosado por todos los sectores y por todas las instituciones, y hoy en día no tienes esa facilidad, ¿no? Y eso impide mucho la proyección, ¿no? En el caso de un economista, ¿no? Sin embargo, la proyección que de verdad interesa es la que hacen los empresarios, ¿no? O sea, la que el empresario hace cuando él piensa que va a montar un negocio y cree que ese negocio va a ser rentable, ¿okay? Esa es la proyección que de verdad hace falta, ¿okay? Y creo que los empresarios tienen sus habilidades para conseguir lo que ellos necesitan, ¿no? Para saber qué es lo que necesitan para proyectar el futuro, ¿okay? Y bueno, en un ambiente como el que a mí me gustaría, que sería un ambiente de mucho más sector privado, creo que eso funcionaría más que economistas haciendo proyecciones, ¿no? De hecho, los economistas haciendo proyecciones nos equivocamos más que los empresarios, ¿no? Al empresario le duele más seguramente que esa proyección Claro, salga es que mal, esa es ¿no? una de las Entonces, razones, ¿no? ajusta mucho más el Esa es visor. esa es una de las razones por las cuales el empresario se equivoca menos, ¿no? Porque él trata de que la cosa se acomode a lo que de verdad él necesita, e incluso lo ajusta, ¿no? O sea, él es mucho más hábil que nosotros, porque se da cuenta cuando las condiciones cambian en el mercado y él ajusta sus propias proyecciones, ¿no? Eso no lo hacemos los economistas, porque los economistas estamos muy alejados del mercado real, ¿no? Es más, yo cuando era más joven y trabajaba en el Banco Central, yo decía que nosotros cometíamos errores porque delante del Banco Central nunca hubo buhonero, ¿no? Entonces nosotros no teníamos contacto con la realidad. ¿Okay? Tenía que bajar un par de cuadras en la Sí, avenida Urdaneta para poder... bueno, bastantes cuadras. ¿Cuántas cuadras, señor? Pero pareciera que como usted dice, esas proyecciones de los empresarios han funcionado. En estos años de hiperinflación cerraron muchísimas empresas, pero hay otras que lograron transformarse claro, para seguir adelante, ¿no? Claro, porque es que el verdadero empresario es el tipo que sabe acomodarse a la situación, ¿no? Y que sabe, que logra entender qué es lo que necesita el consumidor y dárselo, ¿ok? O sea, hay un economista muy famoso que se llama Ludwig von Mises, que él decía, el mejor empresario es aquel que sabe ser sirviente de sus consumidores, ¿no?
O sea, no el que impone el producto y los obliga a comprarlo, sino aquel que sabe y conoce al consumidor y se acomoda a las necesidades del consumidor. Ese es el empresario exitoso, pues. Y de hecho, fíjate, la historia de la economía está plagada de eso, ¿no? ¿Okay? O sea, Rockefeller lo fue, ¿okay? Cuando él inventa junto con Andrew, que era su químico, el sistema de estandarización del queroseno, él lo que estaba haciendo era entregándole a la gente lo que necesitaba, lo que ellos querían. Ellos querían un Claro. combustible mucho más barato que el aceite de ballena, y efectivamente se los dio, ¿no? ¿Okay? Y fíjate que yo eso también lo uso en clase cuando estoy hablando de los empresarios, y le digo a los chicos que Rockefeller, sin proponérselo, salvó muchas más ballenas que todos los que hacemos ecologismo por el estilo. Mucho más que Greenpeace. Sí. Ahora, estamos viendo, evidentemente, una situación económica que pareciera que hay, no sé si son unos brotes de avance o si realmente se están dando unos pasos hacia adelante. Uno no sabe si muchos de esos pasos tienen que ver con un repliegue del Estado, eso que tú llamas a lo mejor como indolencia del Estado en el sector tal vez de la economía. Bueno, es un dejar hacer, ¿no? Extrañamente a lo que pregonan son, pareciera en algunos casos, como mucho más liberales, con unas cartas ocultas siempre que las sacan cuando les provoque, pero bueno, pareciera que ha habido como una apertura en la economía que está permitiendo cierto oxígeno, al menos en algunas áreas y en algunas zonas del país. Eso podríamos hacer, o podría hacernos pensar que se está dando algún paso hacia la dirección correcta, Bueno, o es sí, toda una ilusión, no sí, sé. sí, en el sentido de lo que se hizo en materia de apertura después de la hiperinflación, ¿no? O sea, cuando el gobierno se dio cuenta de que él no podía manejar la situación, entonces el gobierno primero bajó los aranceles, ¿ok? Que siempre fueron la causa de por qué los precios en Venezuela eran altos, ¿no? O sea, yo siempre le comentaba a los alumnos que los economistas nos cansamos de decirle a todo el mundo que el bolívar está sobrevaluado y que por esa razón los precios en Venezuela son más altos que en el exterior, ¿ok? Y yo le decía a los alumnos, los precios son más altos que en el exterior porque nosotros pagamos aranceles demasiado altos. O sea, si nosotros bajáramos los aranceles, nuestros precios serían más bajos, ¿no? Y de hecho, eso se demuestra en el paquete de Pérez, ¿no? Cuando Pérez baja los aranceles, ¿okay? Que es la razón también por la cual sacan a Pérez, ¿okay? Los precios comenzaron a bajar, ¿okay? De hecho, no sé si ustedes recuerdan, bueno, tú no debes recordarte porque tú eres muy joven, ¿no? Pero lo que sí ocurrió es que se podía comprar queso suizo mucho más barato que el queso guayanés, ¿no? Bueno, de alguna manera ahora también, ¿no? Pero eso está, En algunos sí, casos eso, se está viendo ahora, en muchos casos, Claro, en algunos es que- sectores. productos importados infinitamente más baratos que los nacionales, cuando ¿no? se bajan los aranceles pasa eso, ¿ok? Entonces, claro, eso es competitividad que ataca a los empresarios nacionales. Claro. A los empresarios nacionales no les gusta que les hagan competencia, ¿ok? Y ellos dicen que eso es competencia desleal, y no es competencia desleal, esa es la competencia que ellos Eso es tienen que tener, competencia. ¿ok? Esa es la competencia que ellos necesitan, pues, ¿ok? Y bueno, la otra cosa que se hizo fue permitir que cada quien fijase los precios. Bueno, ¿te acuerdas que se suspendió el control de precios y se suspendió parcialmente el control de cambios, ¿no? O sea, el control de cambio no está suspendido. Pues nosotros tenemos hoy un control de cambio muy parecido al que tenía Luis Herrera y Lucinchi, ¿no? Con cambio gris, porque tú puedes comprar dólares en el banco igualito que en aquella época, ¿no? Pero no puedes comprar todo lo que tú quieras, ¿ok? Claro. No, Y claro. de hecho, cuando te metes en la página y tratas de comprar dólares, Sí. a veces no hay. Sí, sí, ¿ok? sí, sí. Entonces eso significa que no hay libertad cambiaria todavía. Es como las rifas aquella, dice, bueno, ahora no lo logró, intente la próxima Sí, vez. intenta. Este servicio no está disponible, trate más tarde. Sí. O sea, Entonces, esa suerte de liberación, Sí. ¿ok? Es lo que está oxigenando la economía venezolana. Y por supuesto, el rebote después de una caída del 80%. Pues si tú te vienes cayendo desde el 2017 al 20% de lo que tú eras, ¿ok? Bueno, tendrías que rebotar, a juro, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y por eso es que la economía creció mucho este año, ¿ok? No va a crecer tanto el año que viene probablemente porque ya este año agotó ese rebote, pero
La preocupación que yo tengo es que eso probablemente en cualquier momento se detiene porque empiezan a hacer los controles, pues empiezan a decir, vamos a subir los aranceles, vamos a hacer esto y ahí se acabó la fiesta. Ahora, en materia de derechos humanos, ¿qué nos dice del futuro de Venezuela? Que, por ejemplo, según datos en COVID, 1,5 millones de niños están fuera del sistema escolar. Bueno, o sea, los derechos humanos, si nos vamos a lo central, a lo básico, a su esencia, tiene que ver con la dignidad humana, con la dignidad de las personas. En ese sentido no se agotan, ¿no? O sea, los derechos Claro. humanos están allí mientras nosotros estemos vivos, estemos formando parte de la sociedad, estemos articulando, no estemos trabajando, ¿no? Pero obviamente la tenemos cuesta arriba, o sea, la situación está bien, bien compleja porque son capas de problemas que se han ido agravando en el tiempo y bueno, no ha habido en realidad esfuerzos serios por mitigar lo que está pasando. Entonces, claro, la crisis educativa no tiene 1 mes, ni 2, ni Claro. 6 meses. O sea, hace mucho rato que ese tablero, si nos vamos al símil el del tablero del carro, Sí. o sea, esas lucecitas están Claro. prendidas, dando señales de alarma hace mucho rato. Pero bueno, no se hace nada, no se ha hecho nada en serio al respecto. ¿Y eso le corresponde al Estado? ¿O en manos de quién está? Bueno, esa, tal cual como está el diseño actual, sí, porque obviamente ahí en nuestra Constitución se habla incluso del Estado docente, etcétera, ¿no? O sea, tal cual. Pero la realidad a veces supera nuestra imaginación y estamos viendo justamente iniciativas de, bueno, no sé, en Petare, en alguna comunidad, en otra zona donde la gente se está reagrupando y reorganizando para hacer tareas dirigidas, para ofrecer servicios, para hacer algunas cosas que creo que ahorita, un poco por lo que decíamos hace rato, yo creo que las ciencias sociales somos muy malas pronosticando y vaticinando en general, Claro. porque la sociología tampoco es buena, la sociología es ex post, o sea, después que los hechos ocurren, tú intentas explicar por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, Claro. ¿no? Claro. Pero no tanto como anticiparlo. Entonces quizás ahora todavía no vamos a poder decir en qué va a terminar esto, pero bueno, frente a la omisión, frente a la ausencia, frente a la indolencia del Estado, etcétera, bueno, están pasando algunas cosas en materia educativa de niños, niñas, adolescentes que creo que justamente hay que monitorearlas, hay que meterles el ojo, Claro. hay que chequear qué es lo que va, en qué puede traducirse eso, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la cifra que estamos manejando de los que están desescolarizados es terrible, es tremenda. No hay sociedad que avance, que progrese, que mejore, que se estabilice con este cuadro. O sea, si obviamente no atendemos a la educación inicial, a la educación básica, a la formación, sea técnica o sea universitaria, estamos realmente, bueno, no sé, cavando nuestra propia tumba, Y lo más definitivamente. y volviendo un poco a la encuesta en COVID que conocimos recientemente, es como la falta de interés, como el no creer de algún sector, sobre todo entre la gente joven, que la formación, que la educación tenga algún sentido. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Si más vale que me ponga a trabajar o me ponga a trabajar como buhonero o a hacer lo que sea, pero formarme no lo estoy viendo como una opción. Y eso está alcanzando un nivel alto, ¿no? Y Sí. preocupante además. Demasiado porque obviamente en el imaginario individual y social no está, o sea, pareciera que no está lo que en algún momento para nosotros, que somos obviamente de otra generación, que nos formamos, no sé, comenzando, finalizando el siglo pasado, comenzando este siglo, ¿no? Que fuimos una juventud en la que uno creía que, bueno, me preparo, estudio, me formo y puedo ir haciendo algo, puedo ir construyendo un proyecto de vida, pero que eso ciertamente Sí. en el país actual es la Sí, nada, cuando ¿no? un muchacho vea que un profesional gana a lo mejor una décima parte de lo que puede ganar un mototaxista o un vendedor de delivery, dice, bueno, pero ¿para qué me voy a poner yo a estudiar una carrera universitaria si repartiendo pizzas saco 400, 500, 600 dólares y el profesional está ganando 150, 200, ¿no? O sea, no es muy estimulante. Y eso termina siendo una relación también entre el derecho humano, la educación, lo que hay que fomentar con una realidad económica que está allí presente también, ¿no? Sí, bueno, pero eso pasa en la adolescencia, ¿sabes? Pero yo creo que en las etapas tempranas sí hay una preocupación por mandar al muchacho al colegio, ¿no? Y eso es lo que creo que Carla dice cuando comenta lo de los casos de Petare, ¿no? Pues en Petare lo que está ocurriendo es que muchos
profesores que les pagaban miseria como profesor, están creando escuelas privadas de bajo costo, ¿no? Y entonces en los barrios los muchachos los están mandando a esas escuelas privadas de bajo costo, que no están regularizadas, ¿no? O sea, que es informal eso, ¿ok? Y bueno, y eso a mí en cierto modo me parece bueno, ¿ok? Porque claro, eso soluciona el problema del docente y soluciona también el problema del muchacho, ¿no? Y yo creo que aunque la Constitución diga que la educación es una obligación del gobierno, ¿okay? Y que es un derecho adquirido de todos los demás, yo creo que la educación en realidad es una obligación de la familia, ¿no? De la familia es la que tiene que estar preocupada porque los hijos estudien. Bueno, lógicamente, al igual que hay que sembrar bases básicas, sólidas para el área económica, en esa materia también definitivamente hay que dar algunos pasos y uno se pregunta, ajá, ¿cuáles son esos pasos que habría que dar o por dónde, tomando en cuenta que tenemos un Estado con estas características, como las que tenemos, ¿no? Un poco ausente en muchas cosas, donde deja hacer a discreción, que en un momento determinado no sabemos cuándo va a volver a recoger esas amarras que ha ido soltando con el tiempo, pero ajá, el tiempo pasa y que habría que hacer de punto de vista incluso de la sociedad civil o de las organizaciones que no tienen, digamos, una vinculación directa con el Estado. No sé, ¿cómo ves eso, Carlos? Bueno, yo diría, sí, bueno, la pregunta de los cómo siempre es muy buena, Claro, ¿verdad? claro. Yo diría que, o sea, que hay que volver como que en la agenda pública, de nuevo, haya como un acuerdo nacional a favor de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Porque yo siento que eso se ha ido absolutamente deshilachando en el camino, se ha ido como sí, o sea, en el proceso, porque bueno, nosotros tuvimos un cambio de paradigma, o sea, nosotros cambiamos de paradigma de la situación irregular tutelar a la protección integral con esa LOMNA, con la bendita LOMNA que todo el mundo nombra y le achaca cualquier cantidad de cosas a la ley. Y bueno, esa LOMNA adaptada a la Convención de los Derechos del Niño, nace en 1900, es promulgada en 1998, tuvimos 2 años de vacatio legis, entra en vigencia la LOMNA a partir del 2000 y ciertamente en estos 22 años no tendríamos, o sea, el balance yo creo que tendería en varios aspectos a negativo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero rescatar en este momento es que en esa ley orgánica está definido un sistema de protección en el papel. O sea, en el papel está definido un sistema de protección, hay una serie de integrantes, cada uno con sus atribuciones y sus responsabilidades, y lo que hemos notado nosotros en la práctica, en los hechos, es que ese sistema no ha logrado funcionar. La verdad es que ese sistema no ha logrado funcionar de manera apropiada en este tiempo. Entonces, en ese acuerdo, en eso de retomar un acuerdo nacional por la protección integral de los niños, necesitaríamos que se fortalezca ese sistema, que ya no sé cuál es la palabra, si reconstituirlo, si construirlo, si reciclarlo, o sea, ya ni sé cuál es el mejor verbo, la verdad, ¿no? Pero el tema es que ese sistema tendría que hacerse presente, o sea, porque en teoría hay un órgano rector, ese órgano rector, que bueno, es un ministerio más de los muchos que tenemos, tendría que llevar a cabo las políticas, los planes, los programas, y es que tú no ves, o sea, no hay un doliente, o sea, pasa cualquier cosa con el tema de infancia, nos metemos a las redes sociales, sí, cualquier escándalo, ves la reacción punitiva, ves el que le voy a meter preso a alguien, ves las actuaciones del fiscal, no sé qué, pero tú dices, ¿y dónde está lo que antes tendríamos que haber estado haciendo para evitar esto? O sea, hay un accidente en un colegio y pasa X cosa, tú dices, pero ¿y dónde estaba el ministerio y el sistema de protección de niños que tenía que estar monitoreando, chequeando? Los colegios no tendrían que ser supervisados, si hay zonas de riesgo, si no, etcétera, ¿no? Por decir un ejemplo, y pudiéramos elegir cualquier otro en cualquier otro ámbito. Entonces, yo creo que hay que volver así como nosotros, porque yo fui una joven que se entusiasmó por allá en el año 97, 98 con ese movimiento social que estaba muy vivo para que tuviésemos una nueva ley adaptada a la Convención de los Derechos del Niño, dejáramos de entender a los niños como objetos de tutela y pasáramos a entenderlos como sujetos de derecho. Y ese movimiento social fue maravilloso,
cristaliza en todo este proceso, pero bueno, también después el país entró en toda una dinámica tremenda que se tragó a todos, se tragó Claro. hasta los niños, ¿no? O sea, los niños Un gran tampoco, agujero negro. Sí. o sea, por supuesto, es mucho más importante el tema de la ideología política por encima de la dignidad humana de cualquier categoría, de cualquier población, llámese tercera edad, llámese jóvenes, llámese niños, lo que sea. Y bueno, también fueron devorados en ese proceso. Entonces, dejaron de tener importancia, no están en la agenda pública, no hay dolientes, o sea, pasa algo, o sea, quizás el profesor, no sé si usted recuerda en los tiempos del INAM, pero o sea, antes pasaba, en la década de los 80 o un poquito más atrás, pasaba algo y le iban a tocar la puerta a la presidenta del INAM y tenía que dar la cara y tenía que responder por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Aquí pasa lo que sea, la desgracia que sea, con un niño, una niña, un adolescente, y a nadie sabemos responsabilizamos. eso del Justamente, INAM. y frente a esa indolencia del Estado, ¿qué hacer nosotros como ciudadanía? Bueno, Ahí también presionar. bueno, lo que seguimos haciendo, o sea, nosotros documentamos los casos, llevamos registros, acompañamos a las víctimas, intentamos hacer litigio estratégico, intentamos, bueno, agotar instancias nacionales. Si las instancias nacionales no son suficientes, bueno, intentamos ir o al sistema universal o al sistema interamericano de derechos humanos. O sea, yo creo que la sociedad civil, o sea, en el caso de niños, niñas, adolescentes, nosotros en la doctrina de la protección integral entendemos que está el Estado, están las familias y está la sociedad. Y esa tríada tiene una corresponsabilidad para poder llevar adelante la protección integral de los niños, ¿no? Entonces, bueno, un vértice de ese triángulo no está, entonces están las familias a la Claro. intemperie, las familias solas, echándole pichón como puedan, como ellas solitas puedan, cuasi a la deriva muchas, porque hay muchas familias que están en situación y en condición de vulnerabilidad y no reciben ningún tipo de apoyo ni de soporte para que justamente no se cumpla la profecía. Es que yo lo estoy viendo, esta familia mira por dónde va. No, nosotros vemos la película y dejamos que llegue al final y sabemos que desastre, Claro, ¿no? claro. Entonces no hacemos nada para evitar ese final que lo tenemos además repetido, que lo hemos visto muchas veces, y bueno, la sociedad civil está allí, las organizaciones de la sociedad civil están allí, resistiendo y tratando de hacer eso, las denuncias, el acompañamiento, el registro de los casos, presentando informes y bueno, intentando no desmayar para que justamente los niños entren en la agenda pública y se mantengan allí. Claro. Mientras tanto, estamos hablando de personas que van a formar parte de todo un andamiaje y de digamos, de un flujo que va a alimentar a la economía. ¿Cómo se ve afectada la economía ante este panorama que estamos viendo, profesor? Bueno, yo creo que se va a tener que acomodar, ¿ok? O sea, la economía funciona con lo que le llega, ¿no? Y así lleguen mal preparados o bien preparados, la economía va a tener que funcionar, ¿ok? Yo siempre comento en clase el caso de mi papá, ¿no? Mi papá nació en el Líbano, ¿ok? Y ellos se vinieron a Venezuela, ¿ok? Mi abuelo hizo algo de fortuna en Venezuela y regresó al Líbano y compró tierras en el Líbano y después decidieron volver otra vez y entonces mi abuela se vino por delante y comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y mi abuelo murió en el Líbano con un montón de muchachos pequeños, ¿okay? Que fueron dejados a la deriva. Pues y mi papá fue analfabeto en árabe y analfabeto en castellano. Y mi papá sobrevivió, ¿okay? Y me formó a mí, ¿okay? Y él que criticaba amargamente que yo estudiara en la universidad porque él decía que eso no servía para nada, que era mejor que me dedicara al comercio, Claro. ¿okay? Que el comercio es lo único que daba plata y que la prueba era él, ¿okay? Y bueno, yo no le hice caso a papá y me dediqué a ser profesional y encima a ser profesor, imagínense ustedes, ¿okay? Entonces yo creo que la economía funciona con lo que le llega, ¿no? ¿Okay? Y creo que eso no se puede predecir, pues. Claro. O sea, los gobiernos intentan hacer predicciones y decir que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Igual que Carla se va a poner brava conmigo a hacer leyes que al final son pura letra muerta. ¿Okay? Yo creo que las personas somos las que hacemos la vida, pues. ¿Okay? Por eso es que la economía y la sociología son ciencias humanas, no son ciencias sociales, ¿no? ¿Okay?
Y por eso es que uno de los vértices que es la sociedad no existe, pues. Existe el individuo, existe la familia y existe un gobierno que también está formado por individuos, y individuos que tienen intereses muy claramente establecidos, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Por eso es que el que tiene que ser regulado es el gobierno, Así es. no los individuos, ¿no? Y eso no lo hacemos nosotros ni en la Constitución ni en las leyes, ¿no? O sea, él es el que tiene que ser monitoreado por la sociedad, ¿ok? No las personas, ¿ok? Las personas, bueno, por supuesto, cuando cometen un delito deben ser castigados. Claro. Yo ahí sí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que en Venezuela hemos volteado la tortilla, ¿no? Y la tortilla no es por ese lado, es por el otro lado que se tiene que cocinar, pues. De alguna manera, por ejemplo, estoy recordando en tiempos tal vez de Gómez, un poco después, digamos, había como, se estableció claramente el problema. El problema, necesitamos gente mejor formada y la educación tiene que ser un valor importante porque tenemos una población analfabeta, tenemos una población desconectada, tenemos una serie de problemas. Digamos, como que se identificó muy claramente el problema y una de las soluciones, por ejemplo, fue traer migración. Traer gente, tenemos que aumentar tallas, tenemos que aumentar pesos, tenemos que traer conocimientos de otros sitios. En este caso no sé si medidas de ese tipo pudiera ser enfocar la educación como un problema nacional, no como una parte, no, el problema nacional tiene que ser educación y no sé si privatizar, por ejemplo, podría ser una opción, si fomentar inmigración y atraer capitales extranjeros podría ser una solución, no sé, ¿qué? Bueno, fíjate tú, en Venezuela siempre tuvo ese problema, ¿no? ¿Ok? Es más, cuando nosotros tuvimos la guerra de independencia perdimos casi la mitad de la población en esa guerra, ¿ok? Que fue una guerra brutal, ¿ok? Y bueno, y lo que sobrevivió fueron los mestizos, ¿no? ¿Ok? Pues los blancos casi se acabaron y los negros también casi se acabaron en la guerra de independencia. Y lo que quedaron fue por los mestizos, ¿no? Entonces, claro, la élite gobernante o la élite que tomó el control, que una parte eran británicos y otra parte estaba, o sea, la gente que apoyaba a Páez, ¿no? Se preocupó mucho por eso mismo que tú dices, pues, por el traer inmigrantes, ¿no? Pero el problema es que el país no daba para eso, ¿no? O sea, el país era pobre, ¿ok? Y fue pobre todo el siglo XIX y no venía inmigración, ¿no? La inmigración empezó a llegar cuando surge el petróleo. De hecho, yo comenté lo de mi papá, ¿no? O sea, mi abuelo iba a ir a Colombia, ¿ok? Porque Colombia perfilaba mucho mejor que Venezuela, ¿no? Y entonces cuando él descubre que en Venezuela sale petróleo, entonces él cambia el panorama y dice, nos vamos para Venezuela, ¿ok? O sea, o sea, la inmigración va hacia los lugares donde hay plata, ¿ok? Nuestros muchachos que se están yendo de aquí se están yendo a países que están mejor que nosotros, no países que están peor que nosotros. ¿Okay? Nadie se va para Haití, o nadie se va para Cuba, ¿no? La gente se va para Colombia, que está mejor que Venezuela. Los colombianos, cuando la cosa estaba mala, se venían para acá. ¿Okay? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Hay que mejorar la economía para que venga inmigración, ¿no? Lo que ocurrió en la época de Gómez fue eso, ¿no? Que apareció el petróleo y eso mejoró mucho las condiciones, ¿no? Pero ahí, otra vez, ¿okay? El gobierno tenía previsto una cosa y ocurrió otra cosa completamente distinta, ¿no? De hecho, el gobierno quería traer blancos de ojos azules, ¿okay? Es más, querían alemanes, ¿okay? Y al gobierno no le resultó lo que quería. Es más, si uno lee los papeles de Uslar y de Adriani, ellos dicen que aquí no hacen falta morenos, que no hacen falta españoles, que los españoles no sirven para nada, ¿okay? Y esto se nos llenó de españoles, ¿okay? Y no fue malo, ¿okay? Creo que fue bueno. A veces esas planificaciones como que no funcionan como ¿Okay? los están en la cabeza del diseñador, ¿no? Porque es que lo que ocurre es lo que ocurre por orden espontáneo, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que Adam Smith en su momento llamaba la mano invisible, ¿no? O sea que pasa aquello que no habías previsto, ¿okay? Y eso es lo que pasa siempre en la planificación. Y en el caso de la educación, ¿se puede, de la educación o del manejo con los niños, con los adolescentes, se puede contar con esa mano invisible y esperar a que surja? Lo que pasa O sea, hay que planificar. mientras aquí estamos conversando, que uno se le vienen ideas a la cabeza, o sea,
O sea, la postura del gobierno actual ha sido negacionista, ¿no? O sea, ha sido negacionista de distintos hechos que se han ido dando, ¿no? Hasta de la migración. De la migración, por eso lo digo. Sí, o sea, sí, sí. obviamente, entonces, claro, de las personas que en este momento ocupan esos cargos y que están en esas posiciones y que tienen esa capacidad de poder y de dominación, no habría mucho que esperar, porque ciertamente han estado en fase de negación. Han estado en fase de negación. Salvo cuando le interesa alguna que otra cosa en algún foro internacional, entonces puede, o de repente hay dinero por allí, que puede ser algunos fondos que puedan venir acá a llenar las arcas, entonces a lo mejor en ese momento reconoces algún porcentaje de inmigración para pedir una ayuda o X, ¿no? O sea, es muy acomodaticia definitivamente la postura, Claro. dependiendo de lo que quieran, ¿no? Pero más allá de eso, que no sería en este momento como realista contar con ellos, de que vayan a armar un plan o que vayan a diseñar alguna política o alguna estrategia para esto. O sea, a nosotros en el área de niños, niñas y adolescentes justamente nos preocupa muchísimo, a raíz del fenómeno de la migración forzada, todo el tema de la separación familiar. Y para nosotros sería importantísimo que ojalá alguien en algún momento se condoliera y trabajáramos para hacer políticas de reintegración familiar. O sea, eso habría que hacerlo, o sea, que uno tuviese realmente mapeado, dónde están los niños, en qué países, en qué porcentaje son niños que están separados, niños que no están acompañados, los que están dentro, los que están fuera, y cómo hacemos ese proceso de reintegración familiar, ¿no? Y eso obviamente no va a ocurrir por obra y gracia del espíritu de ningún Dios, si eso no se piensa y no se ejecuta y no hay una inversión pública para eso, ¿no? Y bueno, también tiene que haber unas condiciones de país que realmente hayan mejorado para que eso sea viable y sea sostenible, ¿no? Pero bueno, ahí hay como un hueco, o sea, ahí hay como un vacío, porque ciertamente habría que trabajar en una política de reintegración familiar. O sea, uno, por ejemplo, si ahorita uno googleara, encuentra que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una página web que creó, que se llama así, ¿los conoces? Algo así es la expresión, y entonces son fotos de niños venezolanos que obviamente llegaron por los caminos irregulares de distintas formas, están allá bajo la vigilancia del Instituto de Bienestar Familiar y no sabes qué hacer con ellos. Entonces están intentando, porque además se han establecido como yendo a los canales regulares, a intentar hablar con las autoridades competentes, los pares acá en el país no le han prestado atención al asunto, y entonces esos niños están en un limbo allá, y se está intentando identificar si hay familia venezolana acá que los reconozca para intentar promover eso, ¿no? Pero bueno, eso está Muy poco alentador, Sí. entonces, en ese sentido, Sí, entonces, el futuro, ¿no? obviamente hay muchas cosas por hacer, demasiadas cosas por hacer, porque obviamente ha habido mucho drama, mucho dolor, muchas vulneraciones de derechos, y bueno, la gente simplemente ha intentado sobrevivir de la mejor manera posible y en algunos casos las facturas ha sido muy, muy alta, el costo que se ha pagado. ¿Sienten que de alguna manera de parte de la sociedad se está prescindiendo del Estado, se está organizando, está moviéndose para tratar de solventar, aunque sea en parte, todas estas falencias que tenemos o no? Lo voy a decir de una manera que a lo mejor el profe no la comparte conmigo, porque él diría que eso es positivo, pero es que, o sea, a la sociedad civil en Venezuela le ha tocado casi que sustituir al Estado. ¿Y eso es Y bueno? ha sido agotador. ¿Y eso es bueno o Ha no? sido agotador y tremendo. Claro, pero es que tenemos un techo, o por lo menos hasta ahora tenemos como un techo y un tope, que no sé, todavía nos falta aprender algunas cosas más para entonces terminar de romper ese techo e ir a otro nivel. Y entonces no hemos podido responder algunas cosas porque realmente Claro. son de un nivel que nos sobrepasan. Los pisos y los techos no existen. Ahí ves, el profesor va a decir que no. Los Ese, pisos, ese prescindir del Estado, esa ausencia del Estado puede ser en un momento determinado positivo, puede ser el detonante para el cambio. Puede ser positivo porque entonces nosotros nos damos cuenta de que el Estado es inservible Una para ciertas ficción cosas. totalmente No es una prescindible. ficción, no es una ficción, ¿ok? No es una ficción. Sí es una ficción la manera en la que lo concebimos, ¿no? Porque, fíjate, yo siempre le digo a los alumnos en clase esto, ¿no? O sea, a ustedes le dieron que nunca se suman peras con manzanas, ¿no? Pero ustedes son capaces de sumar población, gobierno y territorio, y eso es el Estado. Y son tres cosas completamente distintas. Se está sumando peras, manzanas y albaricoque.
Entonces, sí es una cosa extraña, es una entelequia, ¿no? ¿Ok? Pero el que lo maneja es el gobierno, ¿no? Y el gobierno lo manejan personas, ¿ok? Y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y eso es el peligro, ¿ok? Que lo manejan personas, ¿ok? Por eso que yo digo que hay que tenerlos amarraditos, ¿ok? Y bueno, lo que sí nos muestra esto es que el gobierno tiene sus límites, ¿no? ¿Ok? Y que nosotros debemos reconocerlos, ¿no? Y que hay cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Que es lo que yo dije antes, ¿no? Que el responsable aquí es la familia, ¿no? ¿Ok? Y la familia puede ser la mamá sola y la familia también puede ser el papá solo, ¿ok? De hecho, cuando yo comenté el caso de mi familia, el papá y mamá se convirtió en la tía mayor. Ok. En el caso de la familia en el Líbano, porque no estaba ni la mamá ni el papá, ¿no? Y papá tenía 9 años cuando pasó eso. ¿Ok? Entonces, claro, no te queda más remedio, pues. Las cosas se tienen que acomodar como son, ¿no? Pero el responsable es la familia, ¿ok? Y el problema nuestro es que nuestra familia está desmembrada, ¿no? Nosotros no tenemos valores morales, pues, ¿ok? Porque eso no se enseña, ¿ok? No se enseña de familia a familia, ¿no? En mi casa me enseñaron ciertos valores porque mi papá era católico y mi mamá también y tenía sus principios morales y lo obligaban a uno a comportarse de una determinada manera, ¿no? Esta gente no necesariamente tiene alguna religión, ¿no? ¿Okay? Y por eso es que se van a la aventura y atraviesan el Darién y dejan los niños botados por ahí, pues, ¿okay? O sea, yo sé que es duro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero eso es problema de familia, pues, ¿okay? O sea, yo no arriesgaría a mis hijos de esa manera, ¿no? Le entiendo lo que está planteando y comparto algunas cosas, pero también me separaría y tomaría un poquito de distancia, porque al menos en el enfoque que nosotros tenemos de trabajo, no criminalizamos a las familias, o sea, o no nos sentimos con la potestad de hacerlo, ¿no? Claro que hay que exigirles, claro que definitivamente nosotros estamos años luz de entender que tú tienes que planificar tu familia, no como pasa acá, que se hace todo de una manera extremadamente, sí, en muchos momentos irresponsable, y que intentar hablar aquí de planificación familiar es casi que te linchan porque se te ocurre hablar de ese tema, ¿no? Y te categorizan y te estigmatizan no sé, de ultraderecha, si se te ocurre hablar de ese tema, ¿no? Entonces, claro que la familia hay que exigirle, ellos tienen de primera mano la obligación y la responsabilidad indeclinable de garantizarles los derechos humanos a sus hijos y su protección integral, pero bueno, yo sí creo que las familias han pasado por unos procesos muy fuertes en el caso venezolano, en donde están realmente muy, muy, muy debilitadas. Están muy, muy debilitadas, ¿no? Han sido llevadas al límite, llevadas al límite, más allá de que pudiéramos cuestionarlas, porque, bueno, hay muchos tipos de familias. Podemos tener todo un espectro que va desde lo más conservador hasta otra gama de posibilidades de familias, pero están muy debilitadas, muy a la intemperie y bueno, en ese caso hay todo un trabajo, devolviéndonos a la pregunta de los cómo, hay todo un trabajo por hacer de nuevo fortalecer a las familias, como sea que ellas estén constituidas, para que realmente ellas por sí mismas sigan haciendo su trabajo, ¿no? Porque tal cual, lo que nosotros estamos un poco percibiendo y recibiendo ahora de la realidad es que, no sé, como en los 80, la gente va y toca las puertas de las entidades, atención, mire, aquí está este niño, atiéndamelo porque no tengo para alimentarlo, no tengo para vestirlo, no tengo para educarlo, no tengo para resguardarlo, no tengo vivienda, y entonces otra vez estamos como en una vuelta a lo que en una época nosotros quisimos erradicar, que eran los procesos de institucionalización infantil, que sabemos que además son terribles porque generan un daño, una huella, una impronta tremenda en los chamos que están institucionalizados y que no viven en una familia, ¿no? Sí. No, y que yo creo que lo que queda claro de esta conversación es primero que queda muchísimo por hacer y que no hay ni líneas ni planos establecidos, no hay, o sea, hay como No hay que ir ruta. construyendo sobre La marcha. sobre la marcha y
anclándonos mucho en eso, nuestros propios valores, en nuestras propias individualidades, nuestra propia experiencia, o sea que todavía es mucho más, es complejo lo que nos va a tocar, tanto en materia de derechos humanos como de economía, y el punto en donde se encuentran esos dos mundos que parecieran muy distantes, pero que al final terminan estando mucho más cercanos y trabajando codo a codo, ¿no? El mundo de la economía, el mundo de la sociedad, de los derechos humanos y del individuo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Uno estaría horas y horas y horas hablando con ustedes y aprendiendo de todas Así sus es. reflexiones, pero bueno, el tiempo es finito y es así. Muchísimas gusto. gracias, Carla, Un Daniel, gusto. gracias por habernos acompañado Gracias, y muchísimas gracias a ustedes también por haber estado allí y habernos acompañado en estos minutos. Seguramente en los próximos días vamos a tener otro tema también muy interesante con gente de estos niveles como todos los que hemos presentado en esta serie de podcasts acerca de derechos humanos y economía. Hasta la próxima.